Pues ya estamos en esta sección tan gustada y tan esperada, que es la sección de salud bioenergética. En estos días hemos estado hablando de las leyes universales y hoy vamos a empezar a ver la última ley universal, la séptima, que bueno, están todas las leyes interrelacionadas, pero bueno, en el orden en el que se presentan es la última. Y es la ley de generación. Esta ley habla de que todo tiene un principio masculino y un principio femenino, y en ese día, bueno, pues considero que es un tema un poco difícil de tratar por todos los acontecimientos del día de ayer a nivel nacional, y sin embargo es muy importante que se ponga sobre la mesa como desde el punto de vista energético. Yo doy la bienvenida, como todos los lunes, a mis queridos especialistas, al maestro Eutimio Sosa y al doctor Santiago González Ambrosio. Buenos Gracias días. por estar. Buenos días, Brisi. Es un placer, como siempre, estar aquí en este inicio de semana, en este mes patrio. Buenos días, Luis. Buenos días. Oigan, estábamos platicando fuera del aire la importancia de hacer esta distinción entre género y entre, ¿cómo decíamos? Sexo. Entre sexo. ¿Nos puedes platicar un poco ese rol masculino y femenino antes de empezar lo de la ley? Sí, bueno, básicamente macho-hembra solo existe en este plano de la materia para efectos de la generación de los seres vivientes, pero eso no define la cualidad de la creación en el universo. El principio creativo está basado en lo que conocemos como femenino y masculino, que lo que representan es una fuerza activa y una fuerza cinética, no voy a decir pasiva. Eso es muy importante porque lo femenino no es pasivo, es una energía cinética, es decir, tiene la posibilidad de desarrollar, y lo que desarrolla es la creación. ¿No? Entonces, cuando hablamos de género, no hablamos de sexo, hablamos justo de, literalmente, es generar, es procrear, es generar, básicamente. Inclusive una misma persona no tiene solo lo masculino o solo lo femenino, sino que hay cosas que se consideran femeninas. No, y puedes ir creando ideas y puedes ir creando... Claro, de hecho la forma de lo que es masculino y femenino lo vemos en todos los procesos de creación de todo tipo. O sea, si tú estás, por ejemplo, no sé, vas a escribir un libro, en el momento que lo estás pensando es una cualidad femenina. Estás creando y cuando estás escribiendo pasas a la acción, entonces es un masculino. Pero ese masculino y femenino en realidad no definen nada, ¿no? No es en términos de sexo, de hombre, mujer. O sea, la única diferencia entre nosotros como seres en cuanto a la sexualidad es qué papel jugamos en el rol reproductivo. Es la parte biológica. Pero no en el rol existencial, ni de participación. Ni de pensamiento, ni de formación. Todos somos igualitos. Exactamente. Doc. Sí, claro. Como dice el maestro Timo, esta ley es súper importante, pero hay que hacer una clara distinción entre lo que a nivel físico, porque además esta ley interpenetra todos los planos, ¿verdad? Pero a nivel físico se conoce como sexo. Vamos a ponerlo biológicamente macho y hembra. No es así. Cuando hablamos de género, hablamos de generación, producción, creación, lo que es necesario para producir y mantener la vida a todos los niveles. Desde el punto de vista occidental y desde el punto de vista de la bioenergética, de la medicina de energía, vemos esto, por ejemplo, en el cáncer. En el cáncer hay un desequilibrio bioeléctrico entre la fuerza masculina y la fuerza femenina. ¿Cómo los conocemos? Como positivo y negativo. Ahí también coincido con el maestro Timo de no darle una connotación mucho menos peyorativa a lo negativo como algo malo, sino simple y sencillamente es la parte femenina que se va a encargar de motivar a la parte masculina o a la parte positiva para seguir creando una célula, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el sodio y el potasio. Sabemos que en el cáncer, a nivel biomolecular, hay una depresión, una deficiencia, una carencia de un cátodo que se llama potasio y hay una sobreproducción de un ánodo que se llama sodio. En ese momento se rompe el sano equilibrio. En ese momento la ley de generación para.
y se empieza ya no a generar, se empieza a degenerar. Por eso las enfermedades como el cáncer, la artritis, etcétera, etcétera, se conocen como enfermedades crónico-degenerativas para ese proceso, porque entonces el aspecto femenino está sufriendo un desequilibrio y ya no atrae al aspecto masculino para seguir regenerando. Por eso es que nuestro cuerpo se puede estar haciendo nuevo constantemente. Sabemos que en un año la mayor parte de nosotros ya cambió. Nuestra piel, por ejemplo, en 27 días es piel nueva. Los sistemas gástricos, por ejemplo, el sistema digestivo, todos los días son nuevos. Mueren cientos de miles de millones de células y nacen cientos de miles de millones de células. Esto precisamente es así gracias a la ley de género, a la ley de procreación, a la ley de regeneración. Por eso el cuerpo se puede regenerar. Por eso nosotros podemos construir un cuerpo nuevo a partir de volver al equilibrio bioeléctrico de nuestras células. Desde el punto de vista oriental, en la parte del cuerpo igual hay una parte femenina y una parte masculina. Sí, pero más bien es lo que conocemos como el yin y yang, porque lo masculino y femenino se utiliza en un ámbito de reflexión para cosas que tienen que ver con, pues no sé, si estás tratando enfermedades de los órganos reproductivos, pues entonces sí tienes que hacer la diferenciación porque no tratas igual, no sé, un problema. Por ejemplo, el vientre tiene una cualidad, pero no es lo mismo en un hombre que en una mujer, entonces sí entra. Más bien hablamos de yin y yang, es decir, de fuerzas... Equilibrios. No, es que el yin y el yang va más allá del puro equilibrio. Digamos que el equilibrio es la manifestación de la interactuación de estas fuerzas expansivas y de las fuerzas, ¿cómo sería? Como una fuerza centrípeta. Centrífuga y centrífuga, ¿no? No, pero cuando te dicen, por ejemplo, haz un ejercicio expansivo y haz un contractivo o... Contraer, sí. Eso es la representación del yin y del yang. Si tú abres los brazos así, por ejemplo, estás promoviendo mayor oxigenación. Entonces estás expandiendo, es un movimiento yang, porque va a activar toda la respiración. Si tú haces un movimiento de contracción hacia el centro de tu cuerpo, por ejemplo, estás generando un proceso diferente. Entonces, con los movimientos se generan cambios metabólicos. Entonces, el principio de generación entraría en eso, pero no define tampoco... Yo creo que en ese sentido, porque nada, nos quedan 2 minutos, y en este momento que se está viviendo en el mundo, creo que es sumamente importante estudiar y diferenciar no lo masculino y femenino como lo biológico, sino lo masculino y femenino como género. Y esto tiene que ver porque todos tenemos algo masculino y femenino, la vida se compone de lo masculino y femenino, perpetua danza entre lo masculino y femenino es lo que hace creación, lo que hace no solo la vida en lo biológico, sino también la generación de ideas, sino también el avance, la creación de cosas nuevas. Entonces, yo creo que mientras mantengamos el entendimiento claro y cierto en que todo tiene los dos principios, pues no tenemos complicaciones en querer. Por ejemplo, tú eres mujer y tú eres hombre, sí, pero eso solo lo da una parte biológica, todo lo demás es... Y también tiene que ver con las funciones sociales, ¿no? El rol. El rol es un invento de la sociedad patriarcal, para tú la mujer aquí, tú el varón acá. Exacto. Pero eso no está definido por la biología ni lo que somos, nuestra conexión. Está definido por una moral, por una manera de ver el mundo y no tiene nada que ver. Inclusive cuando dices todos los hombres son iguales y todas las mujeres son iguales, es una mentira. Claro. Porque no es cierto, ¿no? Entonces, sí. Esto yo creo que da para mucho hablar este juego, este equilibrio perpetuo entre estos dos géneros, y creo que además dan el milagro de la generación, ¿no? Perfecto. Yo les agradezco muchísimo, hay temas muy interesantes que tenemos sobre la mesa para a partir de la próxima semana, y les agradecemos mucho a ustedes por el tiempo prestado para este espacio. Nosotros continuamos con más aquí en De Mañanazo.